Probad y ved. Historia de hoy. Desarrollo de los dones. Lucas es un niño muy feliz. A él le gusta jugar en el parque, jugar a la pelota con su padre y si lo dejan, se queda todo el día en la piscina. Nacido en un hogar adventista, la iglesia siempre formó parte de su vida. Es allí donde su potencial para participar en actividades espirituales se destaca. Siempre atento a las programaciones, él es motivo de gran satisfacción para sus padres. Sin embargo, Lucas presentaba un problema. Tenía dificultades para leer y no lograba seguir el ritmo de su clase en la escuela. Aún así, todos los días, él abría la Biblia con la esperanza de leer las palabras. Un día, mientras participaba en el grupo pequeño en su casa, algo sorprendente sucedió con Lucas. ¿Puedo leer un texto de la Biblia? Sí, Lucas. Se basa en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, y versículo 5 a 6, que dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oye, Lucas, hay algo que no pude entender hoy en el grupo pequeño. Tú pediste leer un texto bíblico de la Biblia, pero tú no sabes leer. ¿Cómo fue eso? Lucas le dijo a su madre que Jesús lo estaba ayudando con la lectura y la comprensión de los versículos bíblicos. Desde ese momento, su vida cambió progresivamente. En la escuela, él está entre los alumnos más estudiosos. Los maestros están siempre atentos a sus preguntas y le dedican mucha atención. Él simplemente... Y no faltan amigos para compartir los buenos momentos en la hora del recreo. Lucas siempre fue un niño muy temeroso de Dios. Su principal pasatiempo es escuchar canciones cristianas, cantar himnos de alabanza y estudiar las Sagradas Escrituras. Lucas es un niño que no solo lee la Biblia, él estudia las historias, parábolas y profecías con dedicación. Produce sus propios slides para ilustrar los pequeños sermones que él mismo crea. Que es un tema de mucha alegría. Es la mayor esperanza que tenemos. Y que es un tema que también es un tema de mucha atención y de mucha preparación. Y es el tema del retorno de Jesús. ¿Y quién cree que Él va a volver? Diga amén. Amén. Pero antes de que abramos... La agenda no para de crecer. Y eso solo fortalece su deseo de ser un evangelista en un futuro muy próximo. Porque, mi querido amigo, nuestra vida debe tener teoría y práctica para que mostremos que Jesús es el Redentor. Él murió, resucitó y va a volver aquí a esta tierra. ¡Aleluya! ¡Amén! Vengan a los brazos de Jesús. Nuestro deseo es que todos los padres sean responsables y estén atentos a la vida espiritual de sus hijos, creando condiciones favorables para su participación en los ministerios de la iglesia y el desarrollo de sus dones espirituales. ¿Quieres ser feliz? Nuestros niños y jóvenes de hoy serán los mensajeros de la verdad en un futuro desafiante. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Suenen las palabras
palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor, llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestan atención en adoración. Sandra Fiorella, ya iniciamos el programa. Sandra Fiorella. Ay, creo que sí, ahí voy. Ahora sí me va a salir. Yo creo que después de 10 veces que lo he intentado, esta sí me sale. Ay, estoy caminando derechito. Sí, lo estoy logrando. ¡Ay! ¡Auch! Ay, no, mejor me quito la venda. Está muy difícil esto. Ay, estaba intentando caminar derechito sin poder ver, pero es imposible. Y justamente hoy quiero hablarles de un personaje que caminó sin saber a dónde iba. No porque era ciego, no, sino porque era muy obediente. Pero antes de contarte la historia, quiero saludar a los aventureros y también a los niños, porque hoy es un día muy especial para ellos. Que Dios los bendiga y les dé mucha felicidad. Te voy a dar algunas pistas para que descubras de qué personaje estoy hablando. ¿Estás de acuerdo? Este hombre tenía muchos bienes. Tenía vacas, ovejas, tenía muchas cosas más y vivía en la tierra de Ur. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Pues sí, es Abraham.
Abraham era un hombre muy bueno, era muy bondadoso y obediente a la voluntad de Dios. Pero él vivía en un lugar donde su familia no creían en Dios, no lo adoraban, adoraban a ídolos, a dioses diferentes. Qué triste, ¿verdad? Por eso es que Dios quería que salga de ese lugar. Además, Dios quería bendecirlo con algo muy especial. ¿Y saben lo que hizo Abraham? Pues obedeció a la voz de Dios que le dijo: Abraham, Abraham. Dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré lo que tú me digas, Señor. A pesar de que Abraham no sabía a dónde iría, pues Abraham decidió escuchar y decidió obedecer. Tomó todas sus cosas, tomó a su esposa, a sus criados y se fue rumbo, no sabía dónde, pero se fue obedeciendo a la voz de Dios. ¿Será que ustedes hubieran obedecido a ese pedido sin siquiera saber a dónde iba? Pues Abraham lo hizo. Él fue muy obediente, claro que sí. Dejó todo solamente por saber que había una promesa que Dios le hizo y ni siquiera sabía cuál era. Pues saben, niños, desde allí Abraham fue conocido como el padre de la fe. ¿Fe? ¿Pero qué es eso? Te lo voy a explicar. ¿Ven este foco? ¿Ustedes pueden ver la electricidad que pasa para poder encenderlo? Claro que no, ¿cierto? Pero saben que existe. Por eso, prende. Eso es tener fe. Fe es creer aunque no veas. Así como la electricidad, que no la ves pero sabe que existe. Así es Dios. No lo puedes ver pero existe. Fe es confiar en lo que no ves. ¿Pero será que se puede confiar en Dios? ¡Claro que sí! Y Abraham lo sabía. Por eso que al escuchar la voz de Dios, confió en lo que Él le dijo. Y tomó a su esposa, a sus criados, y se fue rumbo a una tierra que ni siquiera conocía. ¿Quieren saber algo más? Abraham, cada vez que se detenía a descansar, construía un altar para adorar al único Dios verdadero. Y cuando se iba, no lo destruía. ¿Saben por qué? Porque él sabía que cuando pasarían las personas, mirarían ese altar y entonces sabrían que allí se adoró al único Dios verdadero. Porque la fe, aparte de obedecer, también te lleva a predicar. ¿Recuerdas la historia de la semana pasada acerca de la niña? ¿Lo recuerdas? Pues Abraham también practicaba esto. Después de mucho tiempo viajando, Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido. Esa tierra se llamaba Canaán. Era una tierra muy especial y muy hermosa. ¿Y saben? Abraham llegó a ser muy rico, muy bendecido, pero más fue conocido por ser justo, bondadoso y amigable. ¿Y saben por qué? Porque él decidió tener fe en Dios. Y la fe te lleva a obedecer. Sí que fue todo un aventurero, ¿cierto? Qué linda historia, ¿verdad? ¿Qué te parece si repetimos el versículo para poder memorizarlo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Ahora vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser como Abraham, obedientes y aprender a confiar en Él. Vamos a orar. Querido Dios, te damos las gracias por esta historia. Queremos que tú nos ayudes a ser como Abraham, poder confiar en ti para poder obedecerte. Señor, también queremos pedirte de manera especial por los niños y los aventureros, que tú los bendigas en este día. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Ya nos vemos. Ahora vamos en familia a adorar, pensar en Dios y aprender de su amor.
La voz del Señor, la voz del Señor. Queridos hermanos, queridas familias, un feliz sábado, que Dios esté bendiciendo sus vidas. Estamos muy contentos luego de una semana muy especial, donde los niños de la iglesia han cantado, han tomado parte y han presentado la palabra de Dios. Quiero felicitar a cada uno de los papitos, de las mamitas, de las maestras que estuvieron detrás de este programa e hicieron posible esta hermosa semana. Que el Señor les bendiga a ustedes también. Como es nuestra costumbre, vamos a orar al Señor para que Él nos acompañe en la reflexión de su palabra en esta hora. Oremos. Nuestro Padre Celestial, le alabamos y le glorificamos porque usted es nuestro Dios y Creador y porque en este día, Señor, podemos rendirle culto. En este momento, Señor, nos disponemos a escudriñar su palabra. Queremos aprender qué es lo que usted nos tiene que decir. Señor, denos esperanza, que su mensaje infunda ánimo a aquellos que están solos, que dé fuerza y valor a aquellos que están con miedo, que dé esperanza a aquellos que están con enfermedad y alguna estrechez económica. Señor, que dé luz a aquellos que están en tinieblas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a abrir su Biblia junto conmigo. ¿Tiene su Biblia, su espada? Abra, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 11. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 11. Este es el primer texto con el que vamos a comenzar el mensaje de esta hora. Dice así:
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando el discípulo amado Juan decide escribir sobre Jesús, escribe el evangelio que lleva su nombre, él tiene un propósito muy definido. El evangelio de Juan es el último evangelio en escribirse. Y de hecho no solamente es el último evangelio en escribirse, sino que contrario a lo que muchas personas creen, Apocalipsis no fue el último libro de la Biblia en escribirse, sino el evangelio. Juan quiere presentar quién es Jesús. Había muchas teorías, muchas doctrinas. Juan quiere presentar que Jesús es Dios. Para afirmar esta aseveración, entonces, él en su evangelio organiza y presenta 7 grandes milagros que van de menos a más y que procuran demostrar esta profunda aseveración. El primer milagro es cuando el Señor Jesús transforma el agua en vino. El segundo es cuando sana al hijo de un noble, de un oficial del Imperio Romano. El tercero es cuando sana a un hombre que llevaba paralítico 38 años allí en el estanque de Betesda. El cuarto es cuando Jesús calma la tempestad. El quinto es cuando el Señor allí en el desierto multiplica panes y peces. El sexto es cuando el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y el séptimo, que es el clímax de los milagros de Jesús previo a la cruz, es la resurrección de Lázaro. Dice el pasaje que en aquel momento en Caná, en el primer milagro, Jesús les manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. ¿Qué es lo que es gloria? Cuando hablamos de gloria, hablamos de honor, hablamos de esplendor. Pero en el caso de la Biblia, la gloria de Dios es su carácter. ¿Recuerdan cuando Moisés ve la gloria de Dios? Lo que yo hubiera esperado era que Moisés dijera, bueno, Dios es brillante, es grande, tiene una barba grande. Pero cuando Moisés describe la gloria de Dios, él describe características de su personalidad. Dice cómo es el carácter de Dios. Por lo tanto, en el capítulo 2, Jesús revela la gloria de su carácter. ¿Cómo es Jesús? Es lo que veremos a la luz del milagro de las bodas de Caná. Volvamos un par de versículos atrás, a Juan capítulo 2, versos 1 y 2. Juan 2, 1 y 2. Leo para ustedes la palabra de Dios. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Juan comienza este episodio en un ambiente bastante familiar y festivo. Dice que se produjo una boda en Caná de Galilea. Caná de Galilea era un pueblito, no sé si pueblito o si alcanza para pueblito, era una población, un villorrio que estaba muy cercano a Nazaret de Galilea. Y allí se produce un casamiento. Los novios eran familiares de María y de Jesús. Pero quiero resaltar lo siguiente. Juan, que es el único que presenta esto, describe el milagro de Jesús que ocurre en una boda. Pero antes que el milagro, lo que me llama la atención es que Juan presenta a Jesús asistiendo a la invitación de un casamiento de una pareja muy humilde en un villorrio de Galilea. ¿Por qué llama la atención? Porque el evangelista Juan, a diferencia de los otros evangelios, cuando comienza su libro, no habla del nacimiento de Jesús. No habla de los pastores, de los magos, de Belén, del establo, sino que Juan se remonta a los días de la eternidad, al principio.
Y dice que cuando no había nada, allí estaba Cristo, a quien llama el Verbo de Dios. Dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y todo lo que nosotros vemos, cosas invisibles, visibles, todo fue hecho a través del Verbo, de Cristo, porque en Él estaba la vida. Juan, cuando comienza su evangelio, dice que Cristo es Dios, un Dios que es trascendente, es la palabra que se emplea, un Dios sublime, un Dios que es tan poderoso, que es tan creador, que gobierna el universo, un Dios grande. Por eso llama la atención este contraste. Juan a menudo presenta a Cristo como Dios sublime. Cuando él dice, antes que Abraham fuese, yo soy el gran yo soy. Pero el contraste se da porque este gran Dios, este gran yo soy, este creador del cielo y la tierra, aparece recibiendo y aceptando la invitación a un casamiento humilde y sencillo en Caná de Galilea. Hace un tiempo atrás, algunos años, se hizo conocida una noticia bastante pintoresca. En nuestro país se estaba realizando la Cumbre de las Américas, cumbre que congregaba a la mayoría de los presidentes y poderosos del mundo. Aquí llegó el presidente de Estados Unidos, que en ese tiempo era Bill Clinton. Él iba caminando por una céntrica calle y avenida de Santiago, cuando en un momento el presidente del país más poderoso se sale de protocolo y, acompañado por sus guardaespaldas muy preocupados, entra en la vereda y entra en un pequeño negocio donde vendían algunos sándwiches y bebidas. Y él, de forma bastante cercana, saluda al hombre y le pide una bebida. El dueño, emocionado, sin dar crédito que estaba viendo al presidente de Norteamérica, trae una bebida, la abre, la sirve, obviamente sin cobrarle, y el presidente gentilmente toma un poco y deja un resto en la copa. Los periodistas lo entrevistaron y el hombre, muy emocionado, dijo que a partir de ese día le cambiaba el nombre al local y le llamaba La Picada de Clinton. Para aquellos que no son chilenos, Picada es el nombre común que se da en Chile a un lugar que se caracteriza por ser muy bueno o por tener buenas características. El vaso de Clinton quedó en una vitrina guardado. Nos llama la atención cuando una persona grande y poderosa tiene algún gesto de cercanía con el pueblo común. Cuando Juan presenta a Jesús, no solamente lo presenta asistiendo a una boda, recibiendo la invitación para ir a una casa. Hay escenas bastante típicas y comunes donde Juan presenta a este Dios de forma cercana. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 43, Andrés y Juan van siguiendo al Señor Jesús y le preguntan, Señor, ¿dónde moras? Y dice que ocurre algo especial. Jesús los invitó a su casa y se quedaron toda aquella tarde con Jesús. ¿Se imagina usted quedar e ir a la casa de alguien tan importante, de una celebridad o un personaje? Jesús era ese. Y Juan registra que Jesús recibió a discípulos en su casa. Juan muestra a un Dios que, aunque es grande y trascendente, es un Dios inmanente. ¿Qué quiere decir eso? A un Dios cercano, a un Dios que, aunque es poderoso, también quiere estar cerca de la vida cotidiana de las personas. Es por eso que Juan, de forma única, porque nadie más lo registra, presenta a un Jesús que, cansado del camino, está sentado junto al pozo y tiene una conversación con una mujer samaritana que venía a hacer algo bastante cotidiano, sacar agua en su cántaro. Jesús se da el tiempo de conversar con una mujer que está en su labor diaria. Me gusta una última escena. Juan tal vez es el único evangelista que presenta que Jesús preparó un desayuno. ¿Sabía usted que Jesús preparó el desayuno para sus discípulos? Vayamos allí a Juan, capítulo 21, verso 9. Juan capítulo 21, verso 9. Los discípulos han estado pescando toda la noche,
de forma infructuosa, aparece Jesús, permite que puedan pescar, y entonces Pedro y Juan reconocen que es el Señor. Y cuando ellos llegan a la playa, se encuentran con la siguiente escena. Juan 21:9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Aquella mañana fría, donde los discípulos venían cansados, Jesús los está esperando, habiendo hecho fuego y preparado un rico desayuno. Pescado a las brasas y pan. ¿Qué nos quiere decir con esto la palabra de Dios? Cristo es sublime. Él es Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, el Señor quiere participar de la vida cotidiana con sus hijos. El Dios del cielo, aquel Verbo de Dios, quiere tener amistad con nosotros. Las personas muchas veces limitamos al Señor solamente al sábado, a una vida religiosa, pero el Señor no solamente quiere estar con nosotros cada sábado, no se limita al templo. Dios quiere tener amistad con los hombres, quiere ser parte de la vida cotidiana. Su gloria se muestra en la intimidad con sus hijos, porque Jesús quiere ser parte de su vida. Vamos a la segunda parte del mensaje. Juan capítulo 2, versos 3 y 4. Juan capítulo 2, versos 3 y 4. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Cuando uno lee la historia, da la impresión que María, la madre del Señor, está apoyando allí en la cocina, tal vez preparando algunos sándwiches, algunos canapés, llevando algunas frutas para que la gente pueda servirse. Y ella, como está colaborando, se da cuenta que faltó el vino. María, como cualquier madre, siente mucho orgullo y felicidad de su hijo. Hacía mucho tiempo, ella, cuando era una jovencita, recibió la visita del ángel Gabriel, quien le anunció que su hijo sería el Salvador, el Mesías. A partir de ese momento, ella fue atesorando recuerdos y escenas especiales. Pudo ver la vida intachable e inmaculada de Jesús. Y ahora había recibido noticias de algo sorprendente que había ocurrido en el Jordán. Se escuchó la voz de Dios. María, como toda madre, albergaba el anhelo de que después de tantos años, por fin su hijo Jesús pudiera tal vez tocar una copa, llamar la atención de todos y decir, hermanos, yo sé que ustedes me conocen, pero quiero decirles que yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. ¿Qué tiene que ver eso con el vino? Tiene mucha relación, porque la tradición judía interpretaba que cuando el Mesías apareciera, una de las evidencias que presentaría de que Él era el Salvador, el prometido, sería que proveería de abundante vino para sus hijos. Vayamos allí a Isaías. Isaías capítulo 25, verso 6. Isaías capítulo 25, verso 6. La palabra de Dios dice así, Isaías 25, 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de sustanciosos tuétanos y vinos generosos. Creo que a esta altura es apropiado explicar que el vino, tanto del que habla Isaías como el que habla Juan, no es una bebida embriagante. En el Antiguo Testamento habían por lo menos 3 palabras diferentes para hablar de vino. Una de ellas era yayin, que se usaba para hablar de el jugo proveniente de la vid sin discriminar si era fermentado o no. La otra era checar, que se usaba para hablar exclusivamente de bebida fermentada. La expresión que usa acá es yayin, que no da a entender necesariamente que era una bebida fermentada. Y en Juan la expresión que emplea para hablar de vino es oinos, que también se usa sin discriminación,
que podría referirse a una bebida fermentada como también a un jugo de uva. Pero si Juan quisiera hablar claramente de una bebida fermentada, hubiera empleado la expresión gleucos. Como fue el mismo Cristo que en el Antiguo Testamento prohibió el uso de bebidas alcohólicas, no debemos pensar que en ese día Él iba a proveer de un festín embriagante. La Biblia dice que habían 6 cántaros de purificación, 6 tinajas, y en cada uno de ellos entraba entre 80 a 120 litros de líquido. Es decir, en total eran 720 litros de vino. ¿Se imaginan si Jesús hubiera transformado esa agua en 720 litros de bebida embriagante? Claramente el Señor hubiera sido acusado de transgredir los principios y normas de salud que Él mismo había instaurado. Cierro el paréntesis. Pues bien, como María sabe, al igual que todos, según la tradición, que cuando el Mesías venga, proveerá de abundante vino, nótese, este jugo de uva puro, ella le pide al Señor que haga este milagro. Pero María espera no solamente que Jesús ayude a salir de esta situación penosa a los novios, sino que ella espera que Jesús luego de esto pueda hacer públicamente la declaración de que Él es el Mesías y como Mesías reinará en Israel y expulsará a los romanos. Es por eso que el Señor, con mucha delicadeza, le dice: ¿qué tiene que ver eso con nosotros, mujer? Una forma que para nosotros puede parecer bastante dura, pero que en el tiempo bíblico era bastante gentil para referirse a la madre. Pero me gusta la respuesta que Jesús le da finalmente a María. Volvamos a Juan capítulo 2. Juan 2. En el verso 4. Le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. María quiere que su hijo pueda proclamar que es el Mesías. Quiere ver a su hijo tomando el poder y el control del reino. Pero la respuesta de Jesús es: todavía no ha llegado mi hora. El Señor todavía no puede proclamarse como Mesías. Cuando uno lee los evangelios, Jesús hace milagros sorprendentes, pero Él no se proclama diciendo que es el Mesías, sino hasta cercano a su muerte. ¿Por qué? ¿A qué se refiere Él cuando dice que aún no ha llegado su hora? El tema de la hora de Jesús se repite varias veces en Juan. En Juan capítulo 7, verso 30, ocurre un incidente. Dice así: entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Hay una hora especial donde Jesús debe proclamarse como Mesías. Hay una hora especial donde Jesús debe glorificarse. Juan 13:1. Juan 13:1. Dice allí: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Nuevamente menciona la hora. Y en Juan 17:1, el Señor le dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Jesús sabe que habrá un momento en que Él tendrá que manifestarse como el Mesías realmente. Pero como los discípulos, como los judíos creen que el Mesías es un guerrero, Él todavía no puede explicarles. Llegaría el momento en que Jesús se manifestaría como el Cristo. Ese momento ocurrió allí en Juan capítulo 12, versos 23 y 24. Juan 12, versos 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo sería glorificado el Hijo del Hombre? De cierto os digo. Jesús va a decir una verdad importante, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
María quería que Jesús se manifestara ahora, pero Jesús debe manifestar realmente quién es solo cuando esté cerca de la cruz, porque será en la cruz donde Él será glorificado. Cristo tiene su momento, Cristo tiene su espacio y momento propicio para actuar. Siempre los hombres quieren apurar los tiempos de Dios, pero Dios tiene sus tiempos. Muchas personas hoy día también quieren saber el tiempo de la venida de Cristo. Pero el Señor, solo el Señor, sabe cuándo llegará la hora y el tiempo propicio. Tal vez tú estás orando por algo, por un milagro, por sanidad, por una casa, por un auto. Y parece que Dios no responde. O tal vez tienes algún otro pedido. Dios tiene su tiempo y tiene un momento. Los tiempos de Dios no son lentos. Los tiempos de Dios no son rápidos. Los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando llegó el momento propicio, Cristo fue glorificado en la cruz y manifestado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estás hoy con miedo? Dice, Señor, ¿cuándo va a ser? O tal vez estás especulando, ¿cuándo va a ocurrir la venida de Cristo? Dios tiene sus tiempos y cuando llegue el tiempo propicio, Él también se manifestará, no ahora en la cruz, sino viniendo en gloria y majestad. Los tiempos de Dios, solo Dios los conoce. Pero sabemos que Él llega justo en el momento propicio. Cuando parece que no hay más esperanza, Cristo aparece. Cuando aparece todo negro, Jesús aparece. Pero debe seguir las indicaciones. ¿Cuáles fueron las indicaciones? Hagan todo lo que Jesús les diga. Mientras Jesús aparece, tú y yo debemos hacer la voluntad de Cristo. Volvamos ahora a Juan capítulo 2, versos 5 en adelante. Dice así: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dice la Biblia que entonces el Señor hizo un milagro. Aunque, como decíamos recién, Él no proclamó que era el Mesías, porque Él se retiró tranquila y pasivamente. Pero sí hizo un milagro. Un milagro que sin hablar testificaba de que Él tenía una misión. Dice la Biblia que el agua se transformó en vino. Pero Jesús no hizo brotar vino de una roca. Podría haberlo hecho porque Él es Dios, Él creó el mundo según Juan. Él no hizo llover vino del cielo, podría haber sido también porque nada hay imposible para Dios. Sino que Él ordena que los sirvientes echen vino en las tinajas. Pero cuando van a sacar agua, en vez de agua, encuentran vino. Es decir, es dentro de las tinajas que se produce la transformación. Las aguas se transforman en vino. Esto nos recuerda un episodio interesante de la Biblia. Dice la palabra de Dios que en torno al año 1445 a.C., el pueblo de Israel estaba viviendo la opresión de la esclavitud en el país de Egipto. Y Dios levantó a Moisés y a Aarón, varones de Dios, que fueron ante Faraón para que dejara ir al pueblo. Faraón no quería dejar ir al pueblo.
Y entonces Dios, a través de Moisés, comienza a mandar milagros prodigiosos llamados plagas. Y el primer milagro, la primera plaga, fue cuando Moisés transformó el agua en sangre. Y Éxodo da una descripción, como un zoom dentro de una cámara o de una película. Y dice que aún el agua que tenían en sus tinajas de piedra se transformó en sangre. Es decir, la última vez que hubo una transformación de agua en otra cosa fue cuando Dios se proponía librar a su pueblo. Moisés transformó no solamente el Nilo, no solamente los pozos, sino el agua que estaba en los cántaros de piedra en sangre. Ahora Jesús transforma el agua en vino, que es símbolo de su sangre. Este milagro claramente da a entender que Jesús está replicando un milagro similar a la primera plaga que Moisés presentó. Es un prenuncio, es un presagio de que este Salvador, de que este Mesías ha venido con una misión similar a la de Moisés. En Juan, Jesús viene a hacer un papel como el de Moisés. Viene y levanta su tienda en medio de nosotros como Moisés. Viene y se levanta como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hay varias similitudes entre Moisés y Jesús. Ambos fueron amenazados por un rey al momento de nacer. Moisés vio la gloria de Dios y Cristo también vio la gloria del Padre y estuvo en el seno del Padre. Moisés ayunó 40 días, Jesús ayunó 40 días. Moisés elige 70 varones para una misión especial. Cristo también elige 70 varones para enviarlos a predicar. Moisés trabaja con las 12 tribus de Israel. Jesús trabaja con los 12 apóstoles. Moisés entregó la ley al pueblo desde una montaña. Y Jesús, desde la montaña de las bienaventuranzas, entrega los principios espirituales de su ley. Moisés, con el poder de Dios, alimentó en el desierto a la multitud. Jesús en el desierto alimentó con panes y peces a la multitud. Moisés salió huyendo de Egipto. Jesús también estuvo en Egipto y salió. Moisés levantó la serpiente y Jesús fue levantado en la cruz del Calvario. Cuando Jesús realiza este milagro, Él está diciendo que Él es el segundo Moisés, que viene a librar al pueblo, no de Roma, no de la opresión, viene a librarlo del mayor enemigo que es el pecado. Jesús, al igual que Moisés, tiene el poder libertador para transformar tu vida, para cortar las cadenas del vicio. Jesús viene mostrando que Él es capaz de romper cualquier cadena en tu vida y en mi vida. Quiero resaltar una última idea del pasaje. En esta historia Jesús reemplaza el agua insípida, incolora, en vino, con sabor y color. Llama la atención que el texto dice que esas tinajas estaban destinadas para la purificación de los judíos. El pueblo judío tenía muchas ceremonias, muchos ritos, donde las abluciones o lavamientos rituales eran muy especiales. Pero Jesús reemplaza el agua de las tinajas destinadas para un rito de la religión judía por vino, símbolo de su sangre. Porque Jesús vino a transformar y vino a reemplazar las antiguas ceremonias y ritos ligados con el santuario terrenal, con sacrificios de animales y con abluciones. Los vino a reemplazar por su sangre preciosa. Los vino a reemplazar por su sacrificio. El gran tema que aparece en Juan es Jesús reemplazando y renovando. No solamente en Juan 2, porque en algunos versículos más adelante Jesús reemplaza el templo por su cuerpo.
Jesús viene para reemplazar el nacimiento de nuestra madre por un nacimiento espiritual. Él tiene el poder de hacernos nacer de nuevo y de renovar nuestra vida. Jesús viene a reemplazar a Jacob por sí mismo y viene a reemplazar el pozo de Jacob por el agua de vida que satisface la sed del alma. Viene a reemplazar la vergüenza que los novios podrían haber experimentado al quedar sin vino por la dicha. Jesús hoy día quiere reemplazar tus penas por alegría. Quiere reemplazar tu vacío por un corazón lleno de su presencia. Quiere reemplazar tus pecados por un corazón puro. Quiere reemplazar tu corazón negro por un corazón de carne. Quiere reemplazar tu vida vacía por una vida abundante, llena de su presencia. Y según Juan 14, muy pronto reemplazará nuestro hogar, este mundo maldecido por el pecado, este mundo maldecido por esta pandemia, este mundo maldecido por dolor, violencia y miedo. Lo reemplazará por un reino y un hogar nuevo que Él está preparando para sus hijos en los cielos. Jesús tiene el poder de renovar, de reemplazar todo. Puede reemplazar y cambiar tu vida. Puede cambiar y reemplazar tu corazón, si tú lo permites hoy día. Uno de los primeros pastores adventistas llegados a Sudamérica fue el pastor Francisco Westphal. Él y su esposa, norteamericanos, su esposa Mary Thurston, llegaron a Sudamérica como los primeros pastores adventistas. Ellos trabajaron en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador. Era el distrito de ellos. Tenían 5 hijos. Y la más pequeñita fue chilena. Nació en nuestro país. Grace Westphal. Debido a que el distrito del pastor era grande y debía ir a Perú, Bolivia, Brasil, la hermana Mary Thurston quedaba mucho tiempo sola. Estando solita, un día Grace se enfermó. No tenían dinero. En ese tiempo los recursos eran escasos. No habían grandes iglesias como para pedir ayuda. Fue de esa forma que llegaron a conocer a un joven médico, quien ganó la simpatía de la familia. El médico venía y atendía a la pequeña Grace y pudo de esa forma salir adelante. Cada vez que había alguna dificultad, el médico venía incluso sin cobrarles dinero y atendía a la pequeña Grace. Pero un día la hermana Mary Thurston se dio cuenta de que el joven médico tenía un serio problema. Él estaba cayendo preso de la bebida. En un momento de valentía, le habló el corazón y le dijo: doctor, usted es un hombre tan bueno, un hombre joven, un hombre que está dedicado a ayudar a las personas. ¿Por qué no decide ayudarse a usted mismo y deja ese maldito vaso a un lado? ¿No se da cuenta que está destruyendo su vida? El médico comienza a llorar y le dice: señora Mary, yo lo haría, pero no tengo nadie que me ayude. Y toda la gente religiosa se burla y me dice que estoy condenado. Mary le dice: Jesús tiene el poder de ayudarte. Él puede cambiar tu vicio por una vida nueva. Oró por él y ese médico fue transformado y llegó a ser un miembro de iglesia acá en Chile. Ellen White dijo en una ocasión: el amor se abrirá paso a través de los muros, mientras que la censura cerrará toda vía de acceso al alma. Jesús no quiere censurarte. Él te recibe con amor, pero Él quiere transformar agua en vino. Quiere transformar tu vida, porque muy pronto Él también transformará este mundo. ¿Querés prepararte? Juan 2 nos ha descrito cómo es este Dios. Es un Dios que llega en el momento propicio. Tal vez te sientes solo. Jesús está llegando hoy día a tu vida. Quiere ayudarte. Él viene y aunque es trascendente, también es cercano, porque quiere habitar en tu hogar. Pero es un Dios que quiere renovar y transformar tu ser y tu experiencia. ¿Quieres permitirlo?
¿Has intentado? Pastor, yo lo he intentado. Prueba una vez más con Jesús. Él no desiste de ti. ¿Quieres intentar volver al Señor? ¿Quieres tal vez entregar tu vida a Cristo y bautizarte? ¿Quieres volver a los caminos de la iglesia? Jesús es capaz de transformar tu vida. Quiero invitarte a orar junto conmigo. Oremos. Querido Padre Celestial, agradecemos porque en el Evangelio de Juan tenemos una revelación tan gloriosa de Cristo. Un Cristo que llega justo en el momento propicio y que a su forma y en el tiempo perfecto actúa. Un Cristo que viene a librar y un Cristo que, aunque es Dios, se acerca para tener intimidad con nosotros. Buen Padre, bendice a los miembros de iglesia. Señor, permite que podamos desarrollar más amistad contigo, Señor. También que podamos esperar en tus tiempos, que podamos ser fieles a ti. Pero también suplico por los amigos, para que ellos también puedan experimentar tu poder transformador y renovador. Recibe sus vidas, Señor, cámbialas y permite que lleguen a ser tus hijos preparados para el reino de los cielos, cuando renovarás también nuestro hogar y nos llevarás al reino de los cielos. Te damos nuestra vida, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, ha sido muy especial estar con ustedes. Hermanos míos, que tengan un bendecido sábado. Y recuerden que nuestro Dios está con nosotros, no porque lo sintamos o dejemos de sentir, sino porque Él lo ha prometido y Él es fiel. Amén.